Hola, buenas tardes. Que Dios les bendiga a cada uno. Nuevamente estamos aquí, pues, compartiendo este mensaje, una palabra de Dios. Quiero hablarles esta tarde de la forma en que, pues, muchas personas conocen a Dios y muchas veces eh, de una manera equivocada pensamos que conocemos a Dios o que le hemos conocido y que Él nos conoce, pero quiero leerles una palabra, una porción de la Biblia en Hechos 19, la carta de Pablo eh, de este pueblo, eh, en este tiempo, estas personas que vivían en esta ciudad, pues pensaban de una forma en que pues podían hacer las cosas o recibir la palabra de cualquiera. Y hoy en este tiempo, pues hay muchas personas que predican la palabra de Dios genuinamente, pero hay personas que pues lo hacen buscando su propio beneficio. Y en estos versículos, en Hechos 19, desde el versículo 1, te voy a leer hasta el 6, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Éfeso era una ciudad. Dice: y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en quién pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es pues el consolador, la guía, el apoyo que nosotros tenemos cuando creemos en Jesucristo. Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, Él hizo discípulos, Él predicó la palabra, su verdad, la verdad de Dios. Y cuando Él se iba, dijo que iba a enviar un consolador, un ayudador, una guía, y ese es el Espíritu Santo. Pero muchas veces hay personas, sabemos personas que hemos recibido enseñanzas equivocadas, y algunos pues tenemos la bendición de pues haber conocido la verdad, pero algunas personas hay que eh, se han quedado con esa enseñanza equivocada. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, debemos creer y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo en el versículo 2, dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le respondieron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Muchas personas no saben que el Espíritu Santo es Dios mismo. Eh, En un sentido, es una parte de Dios como guía para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía, pero cuando creemos y recibimos la promesa del Señor, eh, nosotros sabemos que Dios existe, y de muchas formas Dios pues nos habla y nos atrae hacia su palabra, pero tenemos que creer realmente y saber en quién estamos creyendo, porque aquí estos varones, estos hombres dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Muchísimas de las personas que yo conozco y que hemos escuchado han sido bautizadas cuando eran pequeños, cuando eran bebés, ni siquiera sabían
que, pues, que los estaban bautizando. Muchas personas así han sido bautizadas y ni siquiera saben en quién fueron bautizadas o en qué nombre fueron bautizados. Porque hay, en este tiempo hay religiones, creencias y cosas que las personas han sido, en las que las personas han sido enseñadas, pero muchas veces no tienen nada que ver con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Y el único que salva, la palabra lo dice, Jesucristo lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que salva, Él es el que pues tiene vida eterna para nosotros. Y hay personas que si les preguntan en quién creen, dicen en Dios, pero realmente no lo conocen. Estas personas dijeron, nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ellos no sabían que tenían que haber creído en Jesucristo. Cuando Pablo les dice que Juan predicaba, pues para que ellos creyeran en aquel que venía después de él. Juan siempre dijo que él venía preparando el camino para uno que venía después de él, que era más poderoso, y se refería a Cristo Jesús. Entonces aquí dice, cuando creyeron ellos, pues fueron bautizados y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo es que hay un verdadero cambio. Y tenemos que tener cuidado en esto porque nosotros no podemos creer en el Dios de alguien más. Nosotros tenemos que creer en el Dios verdadero, en el Dios que puede salvarnos a nosotros. Si no, vayan aquí más adelantito, en el versículo 17, dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en el 16. Dice, eh, en el 16, desde el versículo, ah, el versículo 14 dice, había 7 hijos de un tal es Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros no os conozco. Ellos querían pues invocar el nombre de Jesucristo, pero ellos decían en el nombre del Dios de Pablo, dice desde el versículo 13, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces dice, había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, Eh, pues ustedes no pueden eh, invocar el nombre del Señor en nombre de otra persona. O sea, nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Decir en el nombre de Jesucristo, yo eh, eh, oro a Dios, en el nombre de Jesucristo yo pido a Dios estas cosas. No podemos decir en el nombre de aquel en quien cree el compañero, el vecino. No, tenemos que saber nosotros en quién estamos creyendo. No podemos orar a Dios en el nombre de alguien más, sino en el nombre de Jesucristo, pero para eso tenemos que conocer a Jesucristo y haber creído en Jesucristo. Esta palabra, pues, es para que nosotros entendamos que si hemos creído en Jesucristo, pues tenemos que estar seguros que estamos creyendo en lo correcto. No bautizarnos en el nombre de alguien más, sino en el nombre de Jesucristo. Y pues ser guiados por el Espíritu Santo, que es el Consolador, la guía y lo que nosotros, la palabra dice que es el intercesor
quien lleva nuestra petición a Dios y por el cual pues nosotros recibimos la bendición. Esta es la palabra que hoy puedo decirles. Busquen de Dios, busquen de tener una relación directa con Dios, no a través de otras personas, no a través de un sacerdote, porque el sacerdote no puede perdonar, el sacerdote no puede limpiarlo usted de pecado, sino Jesucristo. El sacerdote no puede decirle usted te perdono, porque él no puede perdonar. Jesucristo es el que perdona. Usted no necesita un intermediario para orar a Dios, sino solamente Jesucristo. No necesita hombre en medio de usted y Dios, sino Jesucristo. No hay alguien que pueda llevar su oración a Dios si no es Jesucristo. Nosotros, dice la palabra, que el velo ha sido rasgado, la pared que había entre nosotros y Dios ha sido derrumbada por la sangre de Cristo y podemos hablar con Dios directamente en el nombre de Jesucristo. No prediquen, no hable la palabra a otras personas en el nombre de alguien más, háganlo en el nombre de Jesucristo, creyendo que pues usted tiene esa relación con Dios. Debemos buscar esa relación con Dios. Y que el Señor les bendiga. Busque esa relación con Dios y Él lo va a guiar a hacer todo lo que necesita. Amén. Que el Señor los bendiga.